Bien, lo que vamos a ver hoy es las partes o elementos o los procesos que conforman el modelado físico-matemático de un proceso o de un sistema. El concepto de sistemas, entonces, es el primer paso crítico en la construcción de un modelo físico. Un sistema, entonces, puede construirse o definirse a través de sus componentes o interacciones. Entonces, es importante mencionar el concepto de sistema. Sistema es el conjunto de elementos o partes que interactúan entre sí para definir un comportamiento y son expresadas a través o descritas a través de un proceso. Un sistema lo vamos a representar a través de un rectángulo o una caja negra. Una caja negra porque vamos a observar en la relación de este rectángulo las entradas y las salidas, pero no tenemos definido cuál es o qué contiene lo que está ahí adentro. Entonces, este sistema va a tener unas influencias, unas entradas que van a interactuar, que interactúan respecto a sus elementos que lo contienen. Es así que un sistema también se puede definir como un conjunto de entradas, un conjunto de salidas y una relación bien definida entre estos conjuntos. Entonces vamos a tener una entrada, vamos a tener una salida y una relación entre sus elementos en la parte interna de esta caja negra que viene representando nuestro sistema. Entonces, vamos a tener una esfera que son las entradas. Vamos a tener otra esfera o conjunto que son las salidas y la relación que existe entre las entradas y las salidas. Podemos definir de esa manera que es un sistema. Es así que el modelo físico puede construirse representando de manera gráfica a los componentes que forman el sistema y sus interacciones. Y una vez que se deduce del comportamiento global observadas del sistema, es importante considerar dos tipos de sistemas físicos. Uno estático y otro dinámico. Estático significa que no va a variar el estado del sistema en el tiempo en el que la salida producida en un tiempo determinado depende en forma única de la entrada aplicada en ese mismo tiempo. Esto significa que la salida en un tiempo T1 va a depender de la entrada y de la relación en ese mismo tiempo T1. Ese es un modelo estático. Y un modelo dinámico son
aquellos en los que la salida en un tiempo t depende de la entrada aplicada en ese mismo tiempo y tiempos anteriores. Esto es lo que se llama modelos o sistemas dinámicos o de memoria. Si hemos conceptualizado dos tipos de sistemas, uno dinámico y otro estático, cuando nos vamos a referir entonces tanto a un sistema estático como a un sistema dinámico, entonces vamos a hablar de dos tipos de variables, de niveles y de flujo. Si hablamos de un sistema dinámico y todo sistema dinámico posee una estructura de niveles y flujos. Los niveles son modificados solamente por los flujos, nunca directamente por otros niveles. Los flujos son controlados directa o indirectamente por los niveles. Concepto de nivel y flujo. Vamos a representar tres elementos. Primero, el nivel va a ser un rectángulo. Me voy a referir a la variable nivel. La variable de flujo lo voy a representar a través de una flecha. Esta flecha tiene un control. O sea, va a controlar la cantidad de partículas, partes que transfiere el flujo en un determinado tiempo. Esas partículas o elementos van a venir de una nube. Entonces estamos hablando de una variable de nivel, la flecha, una variable de flujo y una nube que es un depósito infinitamente grande de elementos que va a transferir el flujo. Es importante entonces mencionar, primero, me voy a referir a la variable de nivel. La variable de nivel se refiere a las variables que expresan el estado de un sistema. O sea, expresan el estado de un sistema. Esas son las variables de nivel. Y tienen como características o propiedades que cambian por adición o subtracción solamente. No cambian instantáneamente con cambios en otras variables. Otra característica que tiene es que persisten aún cuando no hay actividad en el sistema. También funcionan como amortiguadores o buffers de los sistemas que permiten que los flujos difieran en las salidas en otros flujos. Funcionan también como recursos para el sistema. Son siempre el resultado de uno o más flujos.
representan generalmente por una caja o un rectángulo. Esa es la variable de nivel. Se representa por una caja o un rectángulo. Y una de sus características es que tiene la propiedad de valor acumulado. Esa es su característica principal. Y es una de las primeras variables que deben ser identificadas en un diagrama de proceso. Por eso es bien importante preguntarse siempre, cuando estás analizando las variables de tu sistema, cuál de cada variable tendrá comportamientos relacionados con procesos de acumulación y desacumulación. Generalmente el volumen de agua. Existe otra variable que la vamos a definir como variable de flujo. La variable de flujo son aquellas que determinan los cambios en las variables de nivel del sistema y caracterizan las acciones que se toman en él. Las variables de flujo de un sistema son variables que expresan los procesos del sistema. Las variables de flujo son los agentes de cambio del estado del sistema. Las características de una variable de flujo son que pueden ser cero aun cuando los niveles no lo sean. Dependen en la última instancia de los niveles. Si algo se acumula es porque hay flujos, y si hay flujos, algo debe acumularse. La dimensión de un flujo es igual a la dimensión del nivel sobre tiempo. Esto es bien importante. La dimensión del flujo va a ser igual a la dimensión del nivel, va a ser igual a la dimensión del nivel sobre el tiempo. Las variables de flujo quedan acumuladas en los niveles correspondientes. Por ejemplo, el flujo de agua. Y se puede representar a través de una flecha. Esta flecha va a contener una válvula. Entonces, el símbolo de la válvula lo vamos a representar de esa manera. Entonces vamos a tener la flecha, que es la variable de flujo, y esta flecha va a contener una válvula. El control de cerrar o apagar o disminuir la dimensión